transformada de Fourier. Desde la siguiente ya nos centraríamos en lo que tiene que ver con los sistemas discretos, ¿no? Es decir, lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero ahora desde el punto de vista discreto, porque todo analizamos en tiempo continuo, ¿sí? Todo analizamos en tiempo continuo. Ahora, de esta parte de la serie de la transformada de Fourier y series de Fourier y toda la parte de análisis de Fourier, solo hemos visto desde el punto de vista continuo. Existe otra parte que es desde el punto de vista discreto, que nosotros no lo estudiamos en esta asignatura, pero que resulta ser más práctico porque todos los sistemas suelen ser discretos, ¿no? Pero la idea global es la misma. ¿Y qué quiero que se queden con esto de lo que es series de Fourier y transformada de Fourier? Básicamente con la idea. Como les digo, el resto simplemente es de ecuaciones y resolver ecuaciones, resolver integrales, ¿no? Realmente lo que yo concibo la idea es que más bien ustedes tengan el concepto claro. Entonces, partiendo del concepto, la idea general de la transformada de Fourier y de la serie de Fourier es la siguiente. Lo que tiene que ver con series de Fourier, se la trabaja con lo que son señales periódicas. Yo analizo una señal periódica. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo una señal continua, ¿sí? Y esta señal continua debe cumplir ciertas condiciones, llamamos condiciones de existencia. Si se dan estas condiciones, yo puedo decir que una señal continua puede ser vista como la sumatoria ponderada ¿de qué? De muchas señales múltiplos de su frecuencia. Esa es la idea, obviamente dependiendo de la señal continua. Desde ese punto de vista, puede darse el caso de que muchas señales ponderadas tengan mayor ponderación. Es decir, de alguna forma, esas señales, esa función continua tiene una representación de ponderación, pero puede que haya señales de mayor ponderación. Y esos análisis suelen servir mucho, por ejemplo, para analizar en qué frecuencias existen algo que se conoce como armónicos, que a veces suelen ser ruidos que pueden ingresar a un sistema eléctrico, ¿no? Eso lo van a estudiar ustedes más adelante, pero más o menos para que vayan viendo en dónde se puede utilizar este tipo de análisis, ¿no? Ahora, la pregunta era, ¿y qué pasa si esas señales continuas no son periódicas? Pues de ahí nace lo que se llama sí, la transformada de Fourier, que básicamente lo estudiamos desde el punto de vista de una serie de Fourier, pero desde el punto de vista de función exponencial. Ahora se le trataba de ponderar a la función exponencial, no a la función trigonométrica. Entonces, en ese análisis habíamos visto que al calcular el término Cn, este término básicamente lo que hacía es, de alguna forma, ser un término que me va a decir de alguna manera la ponderación, dependiendo de la frecuencia. Pero como es una señal que no es periódica, no puedo hacer la integral en un periodo, porque no hay el periodo. Es decir, como no hay el periodo, ¿qué es lo que hago yo? Asumo que el periodo es todo el rango, de menos de infinito a infinito. Esa sería la idea. Pues de ahí nació la idea de que ¿qué pasa si esta señal no es periódica? Asumimos que el periodo es infinito. Si el periodo es infinito y acorde a esta ecuación que es 2pi sobre t, el omega cero también se vuelve cero. Como el omega cero, bueno, no podría garantizar que es cero porque es infinito, es decir, se aproxima a cero o es muy pequeñito, ¿no? Eso quiere decir que ya no es una suma ponderada de valores de n, ya no son múltiplos de su frecuencia, sino que ahora la frecuencia se volvió continua. Es decir, que el n por omega cero ya no es n por omega cero, ahora es una variable que es continua, que es omega, que varía en todo el rango. ¿Sí? Entonces esa idea es muy interesante porque ahora ya no tengo que analizar una sumatoria de señales que son periódicas. Una y la otra que son señales múltiplos de la frecuencia. Ya no me interesan los múltiplos de la frecuencia, ahora me interesa que la función va a ser continua en todo el espacio, en la frecuencia, ¿no? Pues, ¿cuál es la idea de eso? Una vez, bueno, haciendo lo que hicimos del estudiante, llegamos a la conclusión de que lo que va a hacer la transformada de Fourier, ¿qué es? Primero, va a analizar una función continua, pero que no es periódica. Segundo, el periodo es infinito. En el análisis de infinito resulta ser que lo que estoy haciendo yo es pasar una señal continua a una señal en el dominio de la frecuencia. Y eso en muchas aplicaciones puede ser muy útil, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, hicimos algunos ejercicios, pero un ejemplo muy interesante que yo creo que les había mencionado es el siguiente. Bueno, tenemos algunas propiedades, ¿no? Imaginémonos, yo les había indicado y creo que es uno de los análisis más interesantes no pueden ver su aplicación, ¿no?
Imaginemos que tengo una señal que se realizó a través de un electrocardiograma y que está en función del tiempo. Es decir, se midió en el tiempo, han visto esas pruebas, les ponen unos electrodos, les hacen correr y esos electrodos generan algún tipo de electricidad o se mide una electricidad de los músculos, del corazón, etcétera, ¿no? Es muy probable, bueno, no soy médico, pero digamos que esas señales salgan algo así. Imaginemos que sean algo así, ¿sí? Sea una señal que en tiempo, porque esta función depende del tiempo, se tomaron de sensores y se visualizó en el tiempo, ¿no? Es muy probable que esa señal en tiempo no me diga nada. Es decir, yo como doctor no interpreto nada, ¿no? Pero es muy posible que los equipos electrónicos que tiene el médico lo que haga es una transformación. Imaginemos que de un electrocardiograma yo tengo una señal que pasada frecuencia a lo mejor, miren, puede ser algo así. Me estoy inventando, o sea, no digo que es así, pero puede ser así, ¿no es cierto? Pues por poner un ejemplo nada más. Imaginemos que desde la señal de X de T, a lo mejor sale algo en frecuencia, algo así. Yo que se me ocurre, algo así. Y esta función ya no es de X de T, sino que es de X de omega. Es decir, con la transformada de Fourier pase de X al tiempo a X de omega. Y obviamente, miren, en la función de el X de omega, esta función ya es diferente, o sea, ya no es la de arriba que ustedes notan, no tiene ningún patrón, no tiene nada, o sea, no sé cómo interpretarla, porque en tiempo no se puede, por la forma que tiene, ¿no? Pero a lo mejor a pasar en frecuencia, miren, a lo mejor resulta ser que existen picos de frecuencia especial, va a llamarle una frecuencia uno y existen picos en otra frecuencia que va a llamar 2, ¿no? Y esa frecuencia va a tener una amplitud 2 y esta otra va a tener una amplitud 1. Y es muy probable que ahora la persona, el cardiólogo, el que analice este tipo de representaciones, diga, el señor tiene su frecuencia pico W1, yo que sé, 10 radianes sobre segundo. Lo estoy inventando, ¿no? Y dice su frecuencia 2, yo que sé, bueno, no hay negativas, voy a poner que aquí es un radio, ¿ya? Sus amplitudes son tales y tales. Entonces él puede decir, mire, no, bajo esas condiciones, bajo esa frecuencia y esa amplitud, este paciente no tiene ningún problema cardíaco. Es muy probable, digamos. Pero también puede ser posible que no. Justo la frecuencia es 10 radianes, entonces el señor tiene algún tipo de problema en el corazón, tiene taquicardia, no sé. Entonces es muy probable que en tiempo no se puede analizar, pero haciendo una transformación en otro tipo de representación sí lo puedan analizar. Pues una de las posibilidades es la transformada de Fourier, que no es la única. Hay transformadas, bueno, la Plaza y la Webled, hay un montón de transformadas que se han ido estudiando conforme avanza el tiempo, pero una de las aplicaciones que tiene la transformada de Fourier es esto, tratar de tener una función en tiempo continuo y pasarle a una función en tiempo en frecuencia y hacer análisis especiales, porque aquí lo que estoy viendo es cómo varía la amplitud dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Esa es la idea. Entonces es muy probable que se puedan hacer análisis mucho más fiables para, en este caso, aplicaciones médicas, pero podemos tener un montón de aplicaciones más, ¿no? En telefónica, en comunicaciones, en sistemas de potencia, en sistemas a lo mejor de, yo qué sé, control de motores. Ahí se hace mucho el análisis de Fourier, ¿no? Eso más adelante se van a ver conforme vayan estudiando. Una de las aplicaciones, bueno, creo que de pronto las más simples que se estudian es hacer filtros, ¿sí? Entonces tenemos algunos tipos de filtros, ¿no? Por ejemplo, un filtro muy normal que vamos a hacer hoy, vamos a diseñar, es un filtro pasabajos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pasa frecuencias bajas. El WC se llama frecuencia de corte. Esto de aquí que quiero que interpreten sería la forma ideal del filtro, es decir, esta figurita que ustedes le ven ahí como un pulsito, es la forma ideal de un filtro. Y nótese que es del gráfico de la componente de amplitud o del espectro de amplitud. ¿Se acuerdan que yo decía que al hacer la transformada de Fourier es muy probable que aparezcan números complejos por la integral? Si ustedes se fijan en la integral de Fourier, es un J omega, un JIN, no, JI, bueno, aquí está. Es un E a la menos J omega T. Es muy probable que el J aparezca por ahí. Entonces, si aparece el J, tienen que sacar la parte de la magnitud y la parte de la fase, ¿no?
Se llamaba espectro de fase y espectro de magnitud. Entonces resulta que para yo hacer un filtro, yo debo saber cómo sería el espectro de ese filtro en magnitud. Es decir, yo debo buscar alguna forma para poder obtener esto, ¿no? Eso ya es la transformada de Fourier de ese equipo que va a ser como filtro, va a actuar como filtro. Y vamos a ver un ejemplo y va a quedar un poco más claro, ¿no? Ahora, no necesariamente quiero hacer que pasen frecuencias bajas. También podría ser que pasen frecuencias altas, es decir, frecuencias mayores a una frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte o omega C es una frecuencia de diseño. Ya vamos a nosotros a poner un ejemplo y van a ver qué es la frecuencia de corte, ¿no? Entonces yo puedo pasar frecuencias bajas, podría pasar frecuencias altas. De pronto digo, no, yo quisiera un rango de frecuencias, algo que esté entre omega 1 y omega 2. Eso se llama filtro pasabanda, que pasa una banda de frecuencias entre omega 1 y omega 2. Esto es muy común en los radios, ¿no? Una frecuencia supresora de banda. Es decir, si antes dejaba pasar, ahora no voy a dejar pasar. Es decir, esto de aquí en omega 1 no va a pasar, ¿no? Sí. Algo que también quiero que noten es que yo puse esta palabra de ideal, filtro ideal, y puse en todos. Ideal, filtro ideal y filtro ideal. Vas a ver que no existen filtros ideal. Y vamos a determinar uno, ¿no? ¿Por qué le llamé filtro ideal? Si ustedes se fijan en la primera, no voy a dibujar acá aparte, ¿ya? Digo, una frecuencia de corte que sea, voy a ponerle así, ¿ya? Que no, que justo no deje pasar estos valores, aquí un omega c. Voy a ponerle 10 radianes sobre segundo, ¿ya? 10 radianes sobre segundo. Aquí van a ser 10 radianes sobre segundo, ya. Resulta ser que si yo hago un filtro, pasa bajos, todo lo que es menor a 10 radianes sobre segundo, lo va a dejar pasar. Y todo lo que es mayor a 10 radianes sobre segundo, no lo va a dejar pasar. Entonces yo podría pensar, bueno, y si pongo 10.0001 radianes sobre segundo, ¿lo deja pasar o no lo deja pasar? No sé si alguien, Brian Cando, ¿me escucha? No sé si me escuchas, Brian. Sí, profe. Mira, una consulta, lo que justo estaba consultando, ¿no es cierto? Si yo me diseño un filtro pasabajos de frecuencia de corte 10 radianes sobre segundos y entendemos que para valores menos de 10 radianes sobre segundos deja pasar y para valores mayores a 10 radianes sobre segundo no deja pasar, si yo pongo una señal con una frecuencia de 10.001 radianes por segundo, ¿deja o no deja pasar? ¿Qué crees tú? Yo diría que no. Ya, y esa sería la interpretación desde el punto de vista, gracias, Ray, desde el punto de vista de filtro ideal. Pero resulta ser que así no funciona. Y les voy a poner un ejemplo clarito. Si ustedes tienen una radio de las antiguitas o de las nuevas también, y ustedes le varían la perilla para coger una frecuencia, esa frecuencia actúa como filtro y deja pasar cierta banda. Es como algo que permite pasar una banda. Pero resulta ser que cuando ustedes están moviendo la perillita, digamos, quieren poner en la 102.1, me invento, ¿no? Y en vez de poner en la 102.1, ponen en la 102.3. Es muy probable que sigan escuchando la emisora de la 102.1. ¿Por qué? Porque el filtro que está ahí no es un filtro ideal, sino que es un filtro que es real. Eso quiere decir que deja pasar, pero obviamente ya no se escucha bien, pero deja pasar. Pues de alguna forma estos filtros no es que justo la frecuencia de corte permite o no permite. Es decir, siempre hay un rango en donde no es tan ideal las cosas. Entonces, lo que va a hacer es ir de alguna forma atenuando esa señal. Entonces, eso pasa lo mismo pasa con las teles. ¿Se han visto alguna vez, quieren ver la televisión y mueven la antena hasta que les coja para apuntar bien? De alguna forma están haciendo de tal manera que la señal sea mejor aceptada. Pero hay una tolerancia. Ustedes la imagen le siguen viendo bien. Se ve medio borroso, pero está ahí. Le mueven un poquito, le calibran y resulta ser que ya se ve mejor. Pues ustedes ven, siempre existe un rango, se podría decir, de tolerancia, y eso es porque los equipos no son reales. Perdón, los equipos no son ideales, son reales, ¿no? Entonces, esto de aquí, estas figuras son ideales. Y vamos a ver cuándo una figura es, cuándo un filtro es real, ¿no? Entonces aquí vamos a diseñarnos un filtro. Imagínense en este
Imagínense en este circuito, ¿no? Este es un circuito RC. Imagino que ustedes por circuitos lo han visto, ¿no? Entonces yo tengo una entrada y tengo una salida. Y se llama circuito RC porque tienen una resistencia, tienen un capacitor, tienen un circuito RC. Y tienen dos señales, ¿no? Una señal de entrada que viene a ser señal XT y una señal de la salida que es Y de T. Entonces, esa señal X de T puede tener una frecuencia que a mí no me interese que ingrese y a la salida quiero esa señal sin esa frecuencia indeseable, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de ecuación diferencial, bueno, no voy a andar en la ecuación diferencial, pero nosotros podríamos encontrar una ecuación diferencial que represente ese circuito. ¿Por qué está la ecuación diferencial? Porque saben que la corriente en un capacitor es la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿no? Entonces ahí les va a salir una derivada. Y esos circuitos normalmente suelen ser de primer orden, ¿no? Como es RC, solo va a depender de RC. Lo que sí va a haber una derivada de la salida respecto al tiempo de T, ¿no? Más y de T. Y de paso va a ser una señal que tiene una entrada, en este caso X de T, que no es nula, ¿no? Entonces no hay señal homogénea, sino que ya con respuesta forzada, que puede ser cualquier señal X de T. Esta señal de aquí, esta función de aquí, es una ecuación diferencial. Imagínense ustedes lo han hecho en circuitos, en ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Como les digo, ¿de dónde sale esta derivada Y de T? Básicamente porque aquí están sacando el voltaje de un capacitor. Entonces, me imagino que ahí en las relaciones de voltaje y corriente en capacitores e inductores hay una ecuación diferencial, ¿no? Bueno, no vamos a andar mucho en eso. Digamos que esto yo quiero pasar a frecuencia. Pasar a frecuencia. ¿Qué significa eso? Transformada de la plasma. Pero vamos a verle desde otro punto de vista. Transformada de Fourier. ¿Sí? Pues básicamente lo que yo quiero encontrar es un X de omega. En vez de que sea un X de, perdón, no voy a llamarle X de omega. Voy a dejarle en función de frecuencia con omega. Porque aquí no es de X, aquí la salida es 10, no es de X, ¿no? X sería la entrada. Nos fijarás en bien, yo voy a pasar esta ecuación diferencial, le voy a utilizar la transformada de Fourier, pero por eso nosotros estudiamos algunas, algunas propiedades de la transformada de Fourier, que la vimos por aquí. La primera transformada, primero, la primera que vamos a utilizar, bueno, la única que vamos a utilizar es la derivada. Yo quiero derivar x de t es igual a j omega x de omega. Claro, si es de x de t, ¿no? Si es y de t, será j omega y de omega, ¿no? Si es que fuera z, j omega, z de omega. Entonces, todo va a depender de la función de acá. Pero si te fijas, la derivada es muy fácil de transformar. Aquí no hace falta hacer la transformada de Fourier porque no tengo la función. La función está implícita. La función, ¿cuánto es? Y de t. ¿Cuánto vale Y de t? Lo que valga Y de t. Entonces simplemente se le pasa directamente. Entonces, ¿cómo me quedaría? RC, escribir de la siguiente forma. RC, J omega, vamos a ponerle con omega, Y de omega. La transformada de Y de t es Y de omega, si ven es directo. Y la transformada de X de t es de X de omega. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, fíjense, mi se hace directo. Como cuando hacen la plaza. En la plaza es RC por S, Y de S más Y de S es igual a X de S. ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar? Como ustedes saben, esta parte de aquí del circuito, esta partecita, vamos a poner con otro verde. Esta parte del circuito es algo que yo no conozco. ¿Cuál es su amplitud en Fourier, no es cierto? En frecuencia. Pero lo que sí conozco es la salida y la entrada. La relación entre la salida y la entrada me va a dar mi h de omega. ¿Sí? Porque tengo la salida y la entrada. Entonces esto se puede calcular de esa forma. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando estudiamos circuitos de señales, ¿se acuerdan que era? Que tengo un x de t y pasa a través de un proceso. Puede ser hasta una ganancia, ¿no? Y acá tengo un y de t. Y yo qué sé, esto valía. ¿Se acuerdan que hacíamos h de t?
Entonces, si ustedes multiplican y de t, ¿a qué es igual? Y de t igual a x de t por h de t. ¿Sí? Y si quiero sacar h de t, simplemente dividen. Sería y de t dividido para x de t. Esto vimos cuando estudiábamos los sistemas, ¿no? Queda h de t. Acá va a ser lo mismo, ¿no? Que en vez de t esté en función de omega. Entonces, ¿qué necesito determinar aquí? La relación salida sobre entrada. Pues relación salida entrada, ¿no? Salida entrada. ¿Qué sería? Les voy a poner por la relación. Sería y de omega, es la relación, ¿no? Y de omega sobre x de omega. Y de omega sobre x de omega, ¿no? Entonces simplemente aquí lo vamos resolviendo. ¿Qué es lo primero que se hace de la primera ecuación? Podemos sacar factor común, el y de omega, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma, RC, voy a copiar acá, más 1 por y de omega y esto le quita. Me quedaría de esta forma. De aquí ya simplemente despejan, ¿no? Aquí le podemos despejar y podemos decir que, bueno, este podría irse abajo. Igual toca ponerle así, voy a poner abajo. Aquí igual este x de acá le voy a poner acá, aquí vale 1, ¿no? El x de omega tiene que irse abajo, entonces me queda la salida sobre la entrada. Resolver y aquí el x iría hacia abajo. Y ya me queda el diseño de ese de ahí, ¿no? Y esto ya sabemos que es del el h de omega, ¿no? El h de omega es igual a la salida sobre la entrada. Pues ya tengo de esta forma, ¿no? Sería el h de omega. Porque era la relación que has visto acá. La relación es h de t y de t sobre x de t, que es lo mismo. H de omega es y de omega sobre x de omega, 1 sobre RC J omega. ¿Sí? Además sabemos lo siguiente. Sabemos que omega c, la frecuencia de corte, es la relación que vamos a ver a continuación, la frecuencia de corte. O el omega c que nos faltaba definir, ¿no? Omega c es la relación que tiene la resistencia y el capacitor, que es 1 sobre RC. Entonces, si yo hiciera esto, yo podría hacer lo siguiente. De pronto, le voy a dejar, le voy a poner así, poner. Bueno, suelen verle así, uno más. No, pues da lo mismo. Bueno, voy a dejarlo. Pues me quedaría de esta forma, ¿no? Me quedaría de esta forma. Sí, bueno, vamos a ponerle así. Yo me voy a encontrar normalmente así, uno más y la parte otro, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. Ahora, el 1 sobre RC es igual a omega C. Eso quiere decir que RC es igual a 1 sobre omega C. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para lo siguiente. Entonces, yo podría, para dejar en función de omega C nomás. Le quito esto. Y entonces me quedaría omega, mira aquí. Y me quedaría, en vez de que sea RC, le voy a poner omega C. Pues me quedaría omega arriba y abajo me queda omega C. Entonces, para quitarle el RC, ¿no? Para dejarle así. De esta forma se podría ver, ¿no? J, omega, omega C. Entonces sería ya la transformada de Fourier ya final, ¿no? Transformada de Fourier. Y no sé que tengo el omega, bueno, ahorita recién tengo el omega, el H omega, le falta sacar el módulo, ¿no? Si ustedes se acuerdan y estudiaron la transformada de Laplace, es igualito, ¿no? Que en vez de omega le ponen en el plano S, en el plano complejo. Aquí le pueden poner de esta forma S, y aquí en vez de J omega también le pueden poner S. Siento decir que podría ser S sobre omega C, ¿no? O le pueden poner, y también le podrían poner por S. Es lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. RC por S, ¿no? Acá era RC por J omega. Ese J omega se vuelve S. Y la transformada, esto se llama transformada de Laplace. Imagino que eso lo hacían ustedes en ecuaciones diferenciales. Ahí tienen. H de S, H de omega, es lo mismo, ¿no?
El uno está en función de la frecuencia y el otro está en función del plano complejo. Pero al final el J omega también es un plano complejo, ¿no? Por eso es muy similar, ¿sí? Ahora, vamos a diseñar el filtro. Pues como dato, ¿qué me van a dar? Como dato, normalmente lo que me dan es la frecuencia de corte. Me dicen, bueno, yo quiero diseñar un filtro en donde la frecuencia de corte sea igual, yo qué sé, a un radián sobre segundo. Esa es la frecuencia de corte. Es decir, para toda señal menor a un radián sobre segundo, no me va a permitir pasar y para valores mayores no me va a permitir pasar. Esto es de diseño, ¿no? Es dato. A mí me dicen cuál es la frecuencia, ¿no? No se olviden igual, de pronto en radian sobre segundo, ustedes no suelen ver, pero pueden decir, bueno, ustedes pueden sacar de aquí el periodo, con la relación de 1 sobre periodo, que es 2pi sobre omega, ¿no? ¿Dónde está? 2pi sobre omega, vamos a igualar de pi. 2pi sobre omega c, ¿no? Entonces, pues, si es que de pronto no les gusta ahí, eso es del periodo. Y bueno, voy a poner otra ecuación de una vez, porque a veces se confunden con los hertz. Y porque de aquí le pueden calcular, ¿no? Y también sabemos que la frecuencia en Hertz, es 1 sobre el periodo. Entonces, si les dan el omega c, se calculan el periodo. Y le sacan el inverso del periodo y tienen la frecuencia en Hertz. A veces les gusta ver 10 Hz, 20 Hz, pero el uno se llama frecuencia angular y el otro es la frecuencia normalita, ¿no? En Hertz. Este cambio es en radian sobre segundo, pero es lo mismo. Y le pongo un radian sobre segundo para que pues, sea más fácil los cálculos, ¿no? Podría poner cualquier frecuencia que quieran. Esto subiden es un dato. El fabricante o el que quiera me solicitó hacer un filtro en donde las señales menores de un radión sobre segundo no pasen, ¿no? Perdón, pasen y, bueno, poner el filtro, pasa abajo. Deja pasar solo frecuencias bajas, ¿no? Ahora, como sabemos acá, omega c es que es igual a 1 sobre RC. Si omega c vale 1, eso quiere decir que omega c, bueno, que RC como vale 1, me quedaría RC igual a 1. Y porque así me dieron los datos. Es igual a 1, ¿no? Y aquí sale, se multiplican por 1, entonces RC se vuelve igual a 1. Pues con esto solo podemos calcular. Aquí debemos seleccionar, ¿no? Aquí viene la parte ya de diseño, la parte que ustedes deberían diseñar o la que de pronto ustedes podrían diseñar, ¿no? Pues, ¿cuál es la idea? Yo puedo seleccionar las dos cosas. Perdón, una de las dos cosas. Si selecciono el capacitor, despejo el resistor. Y si selecciono el resistor, despejo el capacitor. Pues, ¿cuál le ven más conveniente? Ahí preguntemos. Juan Montenegro, Juan, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, mira, ya habíamos quedado, ¿cierto? RC es igual a 1, porque la frecuencia de corte vale 1. Aquí debemos seleccionar uno de los dos elementos, o un capacitor o un resistor. ¿Cuál seleccionarías tú? El resistor. ¿Por qué seleccionarías el resistor? Me parece que es más fácil encontrar diferentes valores de resistencia antes que el capacitor. Ya, entonces tu razonamiento está al revés, porque si es más fácil encontrar el valor de una resistencia, va a ser más difícil encontrar el valor del capacitor. Entonces, ¿qué deberías seleccionar primero? Claro, debería despejar el capacitor. Tú dices que deberías seleccionar la resistencia, Sí, lo razoné al revés. y es al revés, porque el compañero lo hizo al revés por la siguiente razón. Si ustedes seleccionan la resistencia primero, les va a dar un valor de capacitor, es decir, el capacitor va a ser igual a 1 sobre la resistencia. Como ya saben que la resistencia, yo que sé, la resistencia le salió, yo que sé, un ohmio, que es bueno el que vas a poner ahora, ¿ya? Dijeron, bueno, yo le puse una resistencia de un ohmio y el capacitor, si le divido, me queda 1 y esto es igual a un faradio. ¿Sí? Pues bueno, vamos a hacerle con esto, pero ya. Entonces, si el compañero seleccionó la resistencia de un ohmio, si despejan de ahí el capacitor, les va a quedar un faradio. ¿Dónde viene el problema? Que no existen capacitores de un faradio.
¿sí? Entonces viene el problema de diseño. Por eso primero se selecciona la frecuencia, el capacitor y luego el resistor, porque el capacitor es más difícil de encontrar. Porque son valores muy fijos. El resistor, hasta podrían ponerse un resistor variable. Lo que es más difícil es encontrar un capacitor variable. ¿Sí? Pues vamos a hacerle, digamos que existiese, ya bueno. El compañero dijo, bueno, yo seleccioné una resistencia de 1 ohmio y por cálculo me salió un capacitor de 1 farad. Pero no se olviden, esto no vende. Pues vayan a un electrónico y pidan capacitor de 1 farad, no hay, ¿no es cierto? Porque sería un valor muy grande, normalmente esto no hay. No son valores muy grandes, ¿no? Por eso primero se selecciona el capacitor y luego el resistor. Pero le voy a dejar 1 a 1 para facilitar los cálculos, ¿no? Esto para que se vuelva simple. Entonces el H de omega, donde estaba el del filtro acá. Los voy a poner acá. Pues ya sé, el omega dice que vale, perdón, el omega C me dice que vale 1. ¿Por qué? Porque es como un dato, ¿no es cierto? Ya calculé el RC también, el RC va a dar 1, entonces aquí nos vemos, me queda por omega, ¿sí? Ya me quedó omega. Esto realmente no me sirve mucho, lo que me sirve es el módulo. Entonces el módulo de esto va a ser lo siguiente. Porque no se olviden, acá en el diseño, yo estoy viendo el módulo, miren, no estoy viendo en sí el H de omega, estoy viendo el módulo. Veamos cómo nos queda el módulo. Voy a sacar aquí el módulo de H omega. Va a quedar de esta forma. Y pues sería 1 sobre la raíz del primer elemento al cuadrado, que sigue siendo 1, más omega al cuadrado, ¿no? Omega al cuadrado. Omega al cuadrado. Ese es el módulo, miren. Y ahora me van a decir, pero usted nos dijo que para hacer un pasabajos, la forma debería ser así. ¿Dónde está? Ah, bueno, la de acá va a poner. Acá primero. Ya, entonces fijarse bien. Aquí es donde cambian las cosas, ¿no? Entonces, este de aquí es un filtro real. Filtro real. Esto de aquí era un filtro ideal. ¿Sí? Y les voy a poner la diferencia. Entonces, el filtro ideal, ¿qué forma tiene? Aquí vieron acá. Esta forma de acá. Es, este es el filtro ideal. Que corresponde bueno, a poner aquí con color para que le vean. ¿Sí? Y de ahí van a notar la diferencia. Este es el filtro ideal. Este sería un filtro, este sería el filtro ideal, ¿no? ¿Sí? Voy a dibujarle el filtro real, se puede decir, que yo diseñé con resistor y capacitores, que veía aquí. Yo le hago la gráfica de eso a un ladito. De esta forma el eje y la forma me va a quedar de la siguiente manera. Gracias, bien. Cuando el omega vale 0, la amplitud vale 1, entonces viene acá. Cuando el omega vale menos de infinito, que se vuelve infinito, se va a 0. Y cuando el omega vale infinito, igual vale 0. Pues la forma es de esta manera. Algo así, ¿no? Es más bonito, pero algo así. Este es del H de omega en módulo de un filtro real. Y la frecuencia de corte debe estar por aquí. Omega C. Bueno, si hubiese la frecuencia negativa sería menos omega C, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo hacer el corte de una frecuencia justo en un valor. Lo que sí puedo hacer es que la frecuencia, perdón, que la amplitud vaya decayendo. Y justo en omega C a lo mejor la caída es mucho más rápida, entonces de alguna forma tiene una similitud, pero esto es idealmente de acá es real. Eso quiere decir que yo tomo una frecuencia a lo mejor más alta de la real, de la que estoy haciendo el corte, es muy probable que pase, pero con una amplitud muy pequeña. Y mientras más me vaya acercando a la frecuencia de corte, la amplitud va a ir creciendo. Si estoy dentro de este rango de la amplitud de corte, y aquí cero, ¿no? Va a tratar de pasarse la mayor cantidad de la señal, ¿sí? Y eso es lo que vamos a probar ahorita. Ahora, algo más aquí, eso lo tienen en omega, ¿no? Si yo como, perdón, no tienen la frecuencia en omega, pero en MATLAB no hay cómo hacer en omega, sino que hay cómo hacer en Laplace. Vamos a hacerla en Laplace. Entonces, en Laplace es la misma función de aquí, ¿no?
¿sí? Sino que en vez de J omega se le pone S, porque es lo que se puede hacer en Laplace. Aquí voy a poner esto, se divide en Fourier, y en Laplace me quedaría de la siguiente forma. Es la misma idea. Van a ver que el resultado es el mismo. En vez de omega le voy a poner S y en vez de J, bueno, J omega también va a ser S, ¿no? Sí. Aquí debería ser RCS, pero como R vale 1 y C vale 1, es así, ¿no? Esto le vamos a probar en MATLAB. No se olviden la frecuencia, en Laplace es 1 más S y en Fourier es J omega, pero es lo mismo, ¿no? Vamos a ver que el filtro funciona de la misma manera. Vamos a ver cómo nos queda. Veamos cómo nos queda. Medio lento. Esperemos que se nos cargue. Un diseño de un filtro real, ¿no? Obviamente tocaría, bueno, aquí estamos simulando, podríamos poner un resistor, el capacitor, una señal de entrada con generador y ver con un osciloscopio y la salida cómo se genera, ¿no? Pero vamos a simular. Vamos a ver cómo nos queda. Le voy a hacer con esto, ¿no? Uno sobre este, bueno, ya le vamos a ver. Esperemos que nos carguen y vamos a ver el ejemplo. Ya, entonces, bueno, aquí le podemos, vamos a utilizar Simulink, que es el que nos va a servir, ¿no? Porque es una simulación. Creo que se hacen en no sé si en electrotecnia hagan, sí, van a hacer simulaciones en Simulink. Pueden poner resistencia y eso. Bueno, voy a hacerle en función de la función que nos salió, ¿no? Ya, entonces aquí se crea un nuevo modelo. Un modelo en blanco. Ya listo. Nos vamos a crear, bien. Para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a poner dos señales. Una señal de alta frecuencia y una señal de baja frecuencia. No se olviden, el filtro que diseñamos es para dejar pasar señales que sean menores a un radian sobre segundo. Pues la señal de baja frecuencia va a ser menor a un radian. Entonces, para hacer esto, se va aquí en librería. Y aquí buscamos una señal, una fuente. Una fuente de, aquí está una función C, no voy a poner bien. Que se puede cambiar la frecuencia y esto. Ahí está. Ahí está señal, estoy dando dos clics en este bloquecito. Y aquí vamos a dejarle con amplitud de 1 y la frecuencia va a ser, miren, esto en radianes sobre segundo. Le voy a dejar en 0.5 porque es menor a 1. Y esa señal le voy a poner ahí. Le voy a visualizar a la señal con un scope, por aquí le doy un scope, desde, bueno, aquí, sí. Aquí le ponen un scope solo para que vean, ¿no?, cómo es la señal. Entonces le mando un play, le mando un play y vemos cómo nos queda. Aquí se debe mostrar la señal. Corriendo. Y bueno, ahí va a ser la señal, ¿no? Miren, es la señal seno. Vamos a darle un poco más, ¿no? Dale 20 para que se vea dos. Pues de baja frecuencia, por eso sale en ese tiempo, ¿no? Y a lo mejor aparecen dos. Y bueno, ahí aparecen dos señales. Esa es la función de baja frecuencia. Pues yo le pongo un filtro, esa señal va a pasar, ¿no? Porque es de 0.5 radianes. Pero mi idea es lo siguiente. ¿Qué pasaría si esa señal viene con otra señal? Que a lo mejor es una señal que tiene más ruido, ¿ya? Es decir, esta señal que le voy a poner va a ser de amplitud menor porque es un ruido, pero la frecuencia a lo mejor es más alta, voy a ponerle 100 radianes, ¿ya? Pues voy a verle cómo es la señal. Bueno, capaz que no se nota mucho. Bueno, veámosle. Le puse 0.1. Va a simular como que fuera un ruido, miren. Entonces, si ven, una señal de alta frecuencia que tiene ruido, si le quieren ver más pequeñita. Bueno, veamos si me deja verle. A medio lento. Ahí, bueno, ahí vamos. Si ven, es una señal seno, pero si ven, la frecuencia es muy alta, no es una frecuencia alta.
¿Qué pasa si yo le sumo a las dos señales? Voy a sumarles a las dos señales. Es normalmente lo que podría pasar, es decir, yo puedo tener una señal con ruido. Voy a sumar matemáticas, operadores matemáticos, aquí hay una suma. Voy a sumar las dos señales y voy a ver qué es lo que va a pasar. Aquí le visualizo qué es lo que va a pasar. De las dos señales sumadas. Voy acá, le pongo ahí. Miren lo que pasó. La señal de baja frecuencia está llevando a la señal de alta frecuencia, pero sigue pareciendo una señal de baja frecuencia, ¿no? Pero miren, ahí tienen unas cositas que molestan y eso se llama ruido. Normalmente muchas señales vienen con ruido. Dicen que fue esa cosa. Pues yo diseño un filtro para quitar ese ruido y ya lo diseñamos, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que va a funcionar? Porque esta señal es de menor de un radián. Pues ahora quiero un filtro pasa a bajas. ¿Por qué? Porque la señal en alta frecuencia es ruido y la señal en baja frecuencia es información. Voy a poner un filtro, pero que está diseñado en la plasma, que es lo mismo, o sea, en vez de S bajo alto omega, vamos a hacer lo contrario. Aquí tenemos aquí está, función de transferencia. Y miren que es la misma. S más 1, y si se van acá al diseño, era, ¿dónde está el diseño? Aquí está, miren. 1 más S, bueno, es lo mismo, ¿no? S más 1 o 1 más S. Y bueno, aquí es S más 1. Y después de esto le ponemos del scope para ver cómo es, se genera. Le pongo play. Pues veamos de ahí. La primera va a ser la señal con ruido y la segunda va a ser la señal sin ruido. Pues miren qué pasó. Pues si ven, lo que acabamos de diseñar es un filtro que deja pasar las señales de baja frecuencia, en este caso menores a un hertz, ¿no? Menores a un hertz. Pero noten algo, y eso es algo interesante. La señal de entrada era, una señal de entrada era de amplitud de 1, pero aquí no llega a 1, miren. Eso quiere decir que la señal, como es real, o sea, es un filtro real, le está bajando un poco la amplitud, básicamente es porque la función no es como la gráfica que habíamos visto de H de acá. Aquí, miren, el H de omega, si ven, es justo la frecuencia de corte, la amplitud se cambia, pero eso siendo un filtro ideal. Pero en el filtro real no, la amplitud va variando con la frecuencia, pero cada vez que si la frecuencia se aleja, la amplitud también va disminuyendo. Por eso es que aquí nos llega hasta hasta 1. Sí, llega hasta 0.1. Ahora voy a hacerles un ejemplo. ¿Qué pasaría lo siguiente? Ahorita ya está claro qué es lo que hace el filtro, ¿no? Quita las señales de alta frecuencia. Voy a hacer lo siguiente. Imaginemos que ahora me quito la señal de acá y voy a poner solo la señal de baja frecuencia. Bueno, ahorita no voy a hacer mucho, es solo para probar el filtro para que vean qué es lo que está pasando por qué es un filtro ideal y por qué es un filtro real, ¿no? Esta señal, bueno, voy a poner la amplitud de 5 y voy a poner la frecuencia de 0.5. En teoría debería dejarme pasar, porque la frecuencia es de 0.5, ¿no? Como ven aquí, pasa. Pero no llega a 5, miren, siempre hay una bajada de amplitud. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora le pongo 100? Fijarse bien, esta frecuencia ya no es de 0.5 radianes sobre segundo. Ahora la frecuencia es de 100 radianes sobre segundo. Pero este de aquí es un filtro pasa bajas que solo deja pasar frecuencias bajas. En este caso está diseñado para dejar pasar frecuencias de menores a 1 radian por segundo. ¿Qué pasa si le pongo de 100 radianes por segundo? Una pregunta. Eric Pinto, ¿me escuchas? No sé si me escuchas, Eric. Buenas noches. Mira, una consulta, lo que acabo de preguntar ahorita. Ahorita le puse la frecuencia de 100 radianes sobre segundo, pero el filtro está diseñado para dejar pasar señales de menores a 1 radian sobre segundo. ¿Qué crees que aparezca a la salida de el filtro? ¿Qué te imaginas que aparece? Un cero. No, ¿Perdón? me imagino que no dejaría pasar, sería cero. Exacto, debería ser cero, vamos a verle, ¿ya? Porque está diseñado para frecuencias bajas. Le damos un clic. Y justo lo que tiene el compañero razón, vean. Obviamente sale 0.08. Sí, pero como les digo, prácticamente no se visualiza. Voy a dar de nuevo para que le vean. O sea,
Bueno, ahorita está 0.08, ¿no? No, si le hiciera aproximaditos más, prácticamente cero, ¿no? Déjame ver si se acomoda. Bueno, déjame. Pero si ven, está 0.08, realmente es muy bajo. Ahora voy a irme a la frecuencia ya no de 100, voy a bajarme a 10. Y voy a ver qué es lo que pasa con la salida. Me bajo a 10. Miren lo que pasó ahora. Existe la señal, miren, de 0.2, ahora ya tiene amplitud. Si yo me sigo bajando, en vez de ahora 10, voy a poner 2. Miren, la frecuencia ya es un poquito, ya está entre 2,5 a 2, a -2. Y eso se debe a que el filtro es real. Entonces, si ven, ahora ya entienden por qué tiene esa forma. Es porque mientras más me aproximo a la frecuencia de corte, la amplitud va incrementándose. Mientras más me alejo de la frecuencia de corte, la amplitud de mi señal se va disminuyendo. Eso es lo que me dice esto. Por eso se llama espectro de amplitud. Yo sé que dependiendo de la frecuencia que tenga la señal, esa amplitud hacia dónde va. Obviamente, al revés, miren, yo ya no tengo 2, le voy a poner 0.01, una frecuencia mucho menor a la frecuencia de corte. Ahí debería pasar casi prácticamente en la amplitud completa, ¿no? Veamos. Bueno, aquí de un poquito más de tiempo, es que le puse ya exageradamente muy bajo. Vamos a 0.1. Tiene problemas para dibujar más que todo. Ven, ahí ya llega a 5, miren. Si nosotros hacemos aquí un zoom, la amplitud más grande, miren, ya prácticamente llegó a 5. Esto se debe a que ya estoy muy alejado de la frecuencia de corte. Como deja pasar los filtros, deja pasar frecuencias bajas, pues mientras más bajo estoy, tiene mayor amplitud. Y eso, como les digo, se debe a la forma del filtro ideal. Si ven, mientras más me alejo de la señal del omega C, tiene la mayor amplitud, ¿no? Obviamente, algún rato si le pongo frecuencia cero, voy a tener la mayor amplitud, pero no tiene sentido una frecuencia cero, ¿no? De esta forma es como se diseñan los filtros. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si está claro. Un poquitín más claro. Tamara, no sé si me escuchas. Sí, le escucho. Buenas tardes. Dime si está clara la idea de los filtros. Sí, Ya, genial. Entonces, bueno, quedaríamos hasta ahí. No se olviden las notas de edad. Sí, mañana en la noche o el viernes de la mañana. No hay cualquier cosa, igual les escribo por WhatsApp. Entonces, que pasen bien. Nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego. Es genial, luego. luego. Hasta luego.